¿Escuchar bien? Sí, mi hermana. Gloria al Señor. Qué bueno estar con ustedes en la tarde de hoy. A la verdad que, como decía la hermana Cookie, este Zoom ha hecho algo maravilloso, porque sin sacar un pie hemos viajado y hemos tenido reuniones en diferentes partes del mundo con invitados de diferentes lugares. Así que yo alabo al Señor por eso, porque nos ha abierto esta vía y una manera de estar con ustedes. Toda la gloria, obviamente, sea para Él. Como bien dijo nuestra hermana, en la tarde de hoy vamos a ver la segunda parte de la entrega de nuestro mensaje, que se titula El Pastor del Salterio. La semana pasada estuvimos viendo algunas cosas acerca del salterio que creíamos eran importantes y necesarias para poder no solo dar introducción al tema de hoy, sino para crear una base que nos ayude a comprender mejor el Salmo 23, así también como en general el libro de los Salmos, que tristemente pues ha caído de un tiempo para acá en desuso. Así que es nuestra intención en la noche de hoy poder atravesar este salmo que, aunque es pequeño, le quiero confesar que me dio mucho trabajo porque es muy sustancioso. Tiene tanto que decir y se puede enfocar de tantas maneras correctas que uno cae en la tentación de quererlo poner todo y simplemente no es posible. Así que contamos con una hora. Yo espero que la hermana Marta hoy se vaya un poquito más contenta porque creo que lo voy a llevar a la hora completa. Y pues que el Señor sea glorificado y nos edifique a través de la presentación de este maravilloso pastor del salterio. Pero no obstante, yo sé que ustedes oraron. A mí también me gusta encomendarme en manos del Señor. Vamos a tener una corta oración. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por tenernos por dignas de servirte, de usarnos, oh Señor, en tu reino. Sabemos, Señor, que no somos merecedoras de ello, que si no fuesen por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, aún quizás ni estaríamos aquí. Oh Señor, pero reconocemos que te necesitamos a cada momento. Necesitamos que tú nos dirijas, que tú endereces nuestros pensamientos, que tu Espíritu Santo fluya y nos ayude. Sobre todo, Señor, a la hora de abrir tu santa y bendita palabra, de modo que ella corra, que tú seas glorificado y que nuestras vidas sean altamente edificadas. Te lo pedimos, oh Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro buen y amante pastor. Amén y amén. Estoy oyendo muchos timbres. Eso implica que son hermanas que están llegando, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Qué bueno, qué bueno. Pues como ustedes ya saben, por lo que pudimos ver la semana pasada, el libro de los Salmos es realmente una joya literaria. Es una joya por su contenido y es una joya también por su estructura, por el contenido, la composición de él y la estructura. Estuvimos viendo la semana pasada que caía dentro de la categoría o el género literario de poesía y también que posee dos características muy importantes que lo destacan de manera especial sobre los demás libros de la Biblia, y es que contiene el paralelismo, que no hace más que repetir lo mismo de diferentes ángulos, de diferentes maneras, y luego también se vale de muchas imágenes. Aunque encontramos imágenes a lo largo de toda la Biblia, en realidad el libro de los Salmos está lleno de imágenes y eso nos ayuda a poder entender un poco más algunas de las cosas que el libro pretende explicarnos. Sin embargo, este libro tan amado y tan conocido, y sobre todo el Salmo 23, que yo creo que no hay quien dentro de la cristiandad y fuera de ella no conozca este salmo, con todo viene siendo un salmo bastante incomprendido y hasta abusado. De hecho, yo creo que no hay funeral donde quizás no se haya leído o recitado este salmo. Y quisiéramos ver algunas cosas en el día de hoy acerca de este salmo, que nos va a traer un poquito más de luz acerca no solo del salmo, sino también del pastor del salmo. Para muchos, este salmo es la llave de una muerte feliz y una eternidad segura en los cielos. Este salmo es reclamado tanto por creyentes como por inconversos.
todo el mundo cree que porque se lea este salmo, en su muerte, en su funeral, ya tienen entrada franca delante de la presencia de Dios. Para otros es la promesa de una vida de prosperidad, libre de carencias, porque tenemos a un Dios aquí que provee para todas nuestras necesidades. De hecho, así empieza, nada me faltará. Entonces muchos creen que Dios le está prometiendo una vida de prosperidad. Para otros es la garantía de protección incondicional sobre todos los problemas de la vida. En este sentido, lo acompaña mucho el Salmo 91. Las personas creen que lo que dice el Salmo implica que seremos libres de todo tipo de problema y que nada tocará ni dañará nuestras vidas. Y para unos pocos, y quizás dentro de ellos caiga algún segmento pequeño de la iglesia, porque no vayan a creer que no hay mucho dentro de la iglesia de Cristo que creen estas cosas anteriores, para unos pocos es un bálsamo de la compañía, la protección y la provisión divina de Dios sobre los suyos. Sin embargo, tenemos que admitir, para hacerle justicia al texto y a las personas, que la comprensión de este salmo, así como del libro de los salmos, pero en este en particular donde nos estamos enfocando, es un poco difícil. Como ya hemos dicho, en primer lugar, debido a el género literario, pues cae dentro de la categoría de poesía. Y en segundo lugar, por la cultura de la cual se toma la imagen del pastor. Es una cultura foránea a nosotros. Y muchas de nosotras lo más que hemos hecho es ver fotos donde se nos presenta un pastor con ovejas. De hecho, unos campos verdes hermosos, donde quizás hay un pastor en una foto dirigiendo las ovejas que dista mucho del cuadro real del pastor y su rebaño en el Salmo 23. Así que nosotras que estamos de este lado del mundo, no comprendemos la cultura oriental, ¿verdad? Y nos da trabajo muchas veces asociar y comprender lo que se nos dice porque estamos muy lejos y no comprendemos esa cultura. Así que una apreciación correcta del Salmo nos va a ayudar a acercarnos de una manera que sea más fidedigna a lo que aquí el salmista nos quiere transmitir. En primer lugar, debemos de acercarnos a su contexto. Eso implica que tenemos que mirar el Salmo 22 en este caso. Es cierto que esto no se aplica para todos los salmos, porque aunque sí se relacionan entre sí y con el resto de la Biblia, no están necesariamente todos en secuencia o en orden cronológico. Y muchas veces un tema dista de otro, o uno lo escribe un escritor y en otra ocasión escribe otro. Pero en este caso se adjudica que los primeros 41, si no todos en su mayoría, pertenecen a David. Y sí hay una secuencia lógica entre el Salmo 22 y el 23. Si miramos al Salmo 22, eso es importante, porque precede, obviamente, al Salmo 23. En el Salmo 22 no hay delicados pastos ni aguas de reposo. Allí Dios parece estar lejos y el alma no tiene reposo. De hecho, el Salmo empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pareciera que es alguien totalmente que escribe aquel Salmo al que escribe en este. Sin embargo, es importante que notemos que el escritor nos quiere transmitir que tenemos que mirar primero al crucificado, a nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Hebreos, considerar, ¿verdad?, al pastor de nuestras almas, para luego nosotros poder entrar a una relación con el pastor del Salmo 23. Así que allí vemos en el Salmo 22 al pastor que fue herido por nuestros pecados y herido por nuestra maldad. Y ahora en el 23 podemos gozar de una relación y de los cuidados del pastor y obispo de nuestra alma, como nos dice el apóstol Pedro, el que nos conduce a lugares de delicados pastos y a aguas de reposo. Así es que es con este trasfondo en mente
que David escribe el Salmo 23. Y aunque es cierto que es un salmo mesiánico que habla acerca de los sufrimientos, la exaltación y el reinado universal de nuestro Señor Jesucristo, también describe sufrimientos y realidades acerca de la vida de David, el escritor del Salmo. De manera que el Salmo 23 viene siendo como el amén del Salmo 22. Después que considero al crucificado, ahora yo tengo una relación con él y puedo decir amén. Y vemos que donde el salmista experimenta y describe el socorro y la paz de Dios, es en el Salmo 23, luego de nosotras poder considerar a aquel salmo donde vemos al Cristo crucificado. Pero en segundo lugar, una apreciación correcta al salmo requiere que examinemos el salmo a la luz de la imagen que nos presenta, esto es, del pastor, el desierto y la oveja. Aquí hay tres elementos importantes que entran en juego dentro de esta imagen que nos va a ayudar y que necesitamos mirar para poder comprender el mensaje que el salmista nos quiere transmitir. Y es una imagen, como dije en principio, rica, porque nos presenta una variedad de mensajes y de enseñanzas sumamente valiosas para cada una de nuestras vidas. Como dije al inicio, quisiera aclarar también que a pesar de todas estas imágenes y de que toca diversos puntos aplicables a nuestra realidad, este no es un salmo sobre la muerte, sino sobre la vida. Muy importante. Sobre la presencia, la compañía y la actividad de Dios en la vida diaria del creyente. ¿Verdad? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que no es solo para funeral, es un salmo de la vida. En segundo lugar, el salmo no está enfocado en una oveja, sino en el cuidado personal que el pastor provee a cada oveja del rebaño, pues ellas habitan y son pastoreadas en comunidad. Y eso es importante para las que creen que como oveja del pastor pueden quedarse siempre sola en casa o apartada del redil, ¿verdad? Y en tercer lugar, el salmo no es primordialmente acerca de la oveja, sino del pastor de la oveja. Son cosas muy importantes a nosotras tener en consideración. Cristo es, el pastor es la figura principal del Salmo 23, del Salterio, de la Biblia y de la historia. Él es la figura principal. Él es el gran yo soy, el todo en todo del creyente, lo cual deja claramente desde el principio lo cual él expresa claramente desde el principio mediante su nombre, el cual es Jehová. Jehová o Yahvé, ¿verdad? Significa yo soy. Él es el todo en todo de la vida del creyente. Así que este salmo presenta la vida cristiana como un peregrinaje que culmina en la casa de Dios, en la compañía del Señor, en una comunión ininterrumpida con Él. Este peregrinaje abarca las tres esferas de la experiencia cristiana con el pastor. En los versículos del 1 al 3, la vida del creyente en la tierra. En el versículo 4, la vida del creyente en la muerte. Y en los versículos del 5 al 6, la vida del creyente en la eternidad. En este peregrinaje por la vida, a semejanza del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, el Señor se ha comprometido a ser nuestro pastor, a ser nuestro esposo y a ser nuestro rey, tal y como nos dice el Salmo 22 o como aprendemos allí, donde vemos los sufrimientos, la exaltación y el reinado de Cristo. Él es nuestro rey. Así que nuestro peregrinaje por el desierto, contrario a lo que muchas veces pensamos,
no es negativo. Nuestro peregrinaje por el desierto de la vida es una luna de miel, como también lo era para el pueblo de Israel. Y no salte, porque así es. Todo depende de qué lado usted lo vea. Si lo ve del lado del pueblo de Israel, era un tiempo malo, negativo, lleno de pruebas, ciertamente. Pero si lo vemos del lado de Dios, es una luna de miel. Dice el libro de Oseas, capítulo 2 y versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y dice en el versículo 19 y 20, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El tiempo que Israel pasó en el desierto, para ellos lo consideraron como malo por las pruebas que atravesaron, pero para Dios fue una luna de miel donde Él quería acercar a su pueblo para que le pudieran conocer de una manera más íntima y más profunda. Yo sé que no nos gustan esos desiertos así, pero nuestro Señor, ¿verdad? Sus caminos son diferentes a los nuestros y sus pensamientos mucho más altos y sublimes que lo nuestro. Y eso es justamente lo que Él ha hecho. Lo que hizo con el pueblo de Israel y lo que ha hecho con nosotras a través de los desiertos de nuestra vida, de las pruebas y las dificultades que se nos han presentado, Él lo único que ha hecho es tratar de acercarnos más con lazos de amor, atraernos cada vez más a Él. Y en cada una de las etapas del peregrinar cristiano, Jehová Dios se ha hecho presente y se hará presente aún, manifestando fehacientemente mediante un aspecto diferente de su nombre, su presencia para nosotros. En el verso 1 del Salmo 23, Él se revela como Jehová Raah o Roi, mi pastor. En el versículo 1b, Él se revela como Jehová Jireh, nuestro proveedor. Nada me faltará, ¿verdad? En el verso 2, Él es Jehová Shalom, Él es nuestra paz. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En el verso 3a, Él es Jehová Rafa, mi sanador, confortará mi alma, ¿verdad? En el verso 3b, Él es Jehová Sidkenu, mi justicia, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En el verso 4 al 5a, Él es Jehová Nisi, mi bandera, mi cobertura, estandarte, protección y mi victoria, ¿verdad? En el verso 5b, Jehová es Jehová Kadesh, mi santificador. Y en el verso 6, Jehová es Jehová Shama. Él está presente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová, en su presencia, con Él moraré por largos días. De manera que Dios se hace presente en cada etapa, en cada momento, en cada dificultad, en cada travesía, en cada camino de nuestra vida. Y lo vemos aquí claramente revelado, si nos fuésemos al original también, a través del Salmo 6. Así que, hermanas, hay gracia en el desierto. Hay gracia en el desierto. Así es. Aunque Dios estaba tratando con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, conocido como la ley. Pero hay gracia en el desierto. Si Dios hubiese tratado conforme a la ley, no hubiera quedado uno solo de ellos. Pero la gracia de Dios para ellos, así como para nosotros, se ha manifestado. Y el Señor se ha hecho presente en cada una de nuestras vicisitudes. Así que aunque los tiempos de dificultad para nosotras, como lo fue el desierto para Israel, es visto como algo negativo o malo, realmente para Dios es buena. Es una luna de miel. Es allí donde no hay nada más
que nosotras aprendemos a depender y a confiar plenamente y día a día en el Señor. Es en los desiertos de nuestra vida donde el Señor habla a nuestros corazones. Le escuchamos y le conocemos íntimamente. Es en el desierto donde Dios hace gala de sus atributos y de sus excelencias, de su gracia, de su amor, de su misericordia en favor nuestro, para traernos en cada ocasión un poco más cerca de Él, para que le conozcamos en una dimensión mucho mayor. Es como el baile de vals que hacen en las bodas, en la cual la pareja se desplaza a lo largo de la pista de baile y en cada vuelta el novio atrae a la novia un poco más cerca. Y los que están a su alrededor, aún estando allí, desaparecen, porque nada es más importante que la comunión del esposo con su amada. Oh, amadas, cuán dulce y tierno es nuestro amante pastor. Si tan solo nosotras nos dejáramos amar por él. Es como dice aquel himno: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Oye, ustedes no saben, mis hermanas, cuánto yo me gozo cuando voy leyendo la palabra de Dios y van saltando todos esos himnos, ¿verdad? Todos esos coros que hemos cantado a lo largo de los años en la iglesia. Qué maravilla es poder entonar la palabra de Dios, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Que hoy día ya la gente no usa himnario, no se saben las canciones, no cantan nada. Y cuánto nos ministran, cuántas verdades, porque son extraídas de la palabra de Dios, nos enseñan los himnos. Así es que el Salmo 23 nos presenta de una manera magistral la persona, el carácter y la obra de Dios mediante la imagen del buen pastor. Como ya nosotras hemos de saber, la temática y figura del pastor es preponderante en toda la escritura. La mayoría de los siervos del Antiguo Testamento eran pastores. Tenemos a Abel, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a David, entre otros. También era una figura usada en conexión con el liderazgo de Israel, pues los profetas, los reyes y los sacerdotes eran los considerados los subalternos de Dios, los pastores terrenales, así como leemos en el Nuevo Testamento acerca de los pastores que Dios también ha puesto en su iglesia. De modo que la imagen del pastor era una figura muy conocida por el pueblo de Israel, a quien originalmente fue escrito el libro de los Salmos y sobre todo en este caso el Salmo 23. Así es que el Salmo 23 comienza enfocando al pastor. Tenemos que mirar al pastor de nuestras almas primero. Y sigue hablando del descanso y el confort que este pastor provee a sus ovejas. Esto de entrada nos marca el orden que debe de existir en nuestra vida cristiana. Primero el pastor, comunión íntima con el pastor, deleitarnos en él, descansar en él y luego la actividad. María primero y luego Marta. Adoración primero y luego servicio. No podemos invertir el orden. Tenemos que venir a los pies de Cristo y pasar tiempo con nuestro amante pastor. Ese es el propósito de él. Y cuando eso no sucede mucho, quizás si usted se encuentra en muchos desiertos, es quizá a lo mejor que usted quizás no está pasando mucho tiempo con él, ¿verdad? Así que la palabra, el Salmo nos trae el orden correcto que debe existir en nuestra vida.
deleitarnos, acercarnos primero, fijarnos primero en el pastor de nuestras almas y luego el servicio y las demás actividades. De hecho, el tema central de este salmo es la bendición de tener una relación personal con el pastor. De eso trata el salmo. Y esa es su temática principal, lo cual nos recuerda que el cristianismo no es una religión, sino una relación con el amante pastor nuestro Señor Jesucristo. Y David lo remarca una y otra vez, usando casi de manera excesiva los pronombres personales mi, me y conmigo. En un salmo de apenas 6 versículos, él utiliza estos pronombres personales 13 veces. Y lo hace no porque él era un narcisista lleno de sí mismo, que de esos hay muchos hoy, ¿verdad? No, él lo hace para remarcar esta verdad de que la relación con su pastor ha redundado en los beneficios que él goza de paz, de seguridad, de protección y de provisión. Ese debe ser el enfoque de nuestras vidas y a él debemos darle el primer lugar. Pero algo también que resalta el versículo primero es que las necesidades de las ovejas no están determinadas por ellas, sino por el pastor. En la Reina Valera del 60, que seguramente la mayoría de nosotras tenemos, el verso 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, tengo todo lo que necesito. Sí, mi amante pastor me suple, me da, no todo lo que yo quiero, sino todo lo que él sabe que tú y yo necesitamos para nuestra vida terrenal y espiritual. Y David, que conocía esto de sobra, atribuye toda buena dádiva a la gracia y la generosidad de su buen pastor. Por eso él dice, nada me faltará, ¿verdad? O tengo todo lo que necesito. Y es que teniendo a Cristo en verdad, lo tenemos todo. Por ahí hay una alabanza de peregrinos que dice, eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios, perla de precio sin igual. Nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Él es nuestro todo en todo, verdaderamente. Así que con tenerlo a él, tenemos la batalla ganada y tenemos todo cuanto nosotros necesitamos. En el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El verso 2 procede a introducir un nuevo elemento. Ya no solo es el pastor, sino él entra el terreno en la ecuación. El terreno o desierto es el lugar donde interactúa el pastor con las ovejas. Ay, qué salmo más maravilloso, ¿verdad? Y la mayor parte de su tiempo se desenvuelve allí, en el terreno, en el desierto de la vida. Y para poderlo apreciar, tenemos que trasladarnos allí, a Palestina, aunque sea de manera mental, ¿verdad? Después ustedes podrán buscar fotos. Quería hacer algunas vistas, pero realmente un mensaje lleva mucho tiempo y decía, si pierdo tiempo en eso, no termino el mensaje, pero quizás en otra ocasión. Y como ustedes seguramente sabrán, el 70% de Palestina es desierto.
y no hay grandes expansiones de pastos verdes. Así que esa imagen de esos pastos verdes quizás son de Suecia o de Noruega o de otro lado, pero no de Palestina, ¿verdad? Y aunque llueve esporádicamente, es solo durante el espacio de 3 meses del año, de diciembre a febrero, que se logran ver algunos parchos o manchas aislados de áreas verdes. Lo que hacen los pastores es que se dirigen con sus ovejas a las caras de la montaña que dan hacia el Mediterráneo, porque allí el agua del mar, especialmente durante el día y la noche, humedece un poco la superficie, no logrando que crezca grama o césped o pasto, sino que de vez en cuando surjan algunos brotes, ¿verdad? O copos de algo, de alguna gramita, una moñita, una cosita aquí, una cosita allí, entre las peñas, entre las piedras. Y a eso es lo que el Salmo está llamando delicados pastos. Qué bonito pasto, ¿verdad? Son los momentos que Cristo nos da, lo que cuentan. Alguien una vez dijo que tener algo o hacer algo o ir a algún lugar era la felicidad. No, la felicidad es el viaje, es caminar con Cristo. Y lo que Cristo hace con nosotras y por nosotras a lo largo del camino, porque Él es nuestro amante pastor. Claro, estos pequeños copos de césped que surgen apenas proveen comida suficiente para cada día. Pero ese es el propósito. Dependencia en el pastor. Y aún ese pequeño copo de césped es suficiente para el hambre de ese día, para saciar el hambre de ese momento, para ellas alimentarse y obtener los nutrientes que necesitan para reponer sus fuerzas y descansar del trayecto por el desierto. Amadas, tú y yo necesitamos cada día alimentarnos del césped de la palabra de Dios. Esos copos, esos pequeños copos de grama salteados aquí y allí, es semejante al maná que cada día Dios proveía al pueblo de Israel. Solo podían tomar lo necesario para cada día, porque Dios quería que ellos aprendieran a depender de Él. Y así también nosotras podremos tener 500,000 Biblias, programas radiales, música, servicios, pero Dios necesita que cada oveja tenga una cita personal con Él cada día y se alimente del pasto de la palabra de Dios. Es ella la que nos fortalece, la que nos alimenta y la que nos afirma y pone de nuevo, ya fortalecidas, en el camino para seguir con nuestro trayecto. La parte B del versículo 2, que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, también es importante. El pastor no solo guía a las ovejas por el desierto, a lugares de delicados pastos, sino que los pastorea junto a aguas de reposo. Y esto también es de lo más interesante. Bueno, la nueva traducción viviente dice, me conduce junto a arroyos tranquilos. Algo que aprendí durante la investigación y preparación del mensaje es que la causa número 1 de muerte de los animales en Palestina es por ahogamiento. Y usted dirá, ¿cómo? Pero allí apenas llueve, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que cuando cae agua, ustedes saben que hay muchas montañas y se producen lluvias repentinas y se producen lo que se llama aluviones. Los aluviones son torrentes repentinas de aguas que se producen por la lluvia que cae. Bueno, a la altura de la montaña, con la pendiente de la montaña, el agua corre precipitadamente hacia debajo. Y si a eso le añade
que la oveja está en inclinación para tomar el agua. Cuando viene a ver y toda esa agua viene bajando como un caudal a la velocidad que viene, arrastra todo lo que está en su camino. De manera que el pastor, al sacar a sus ovejas, tiene que estar continuamente atento a las condiciones del tiempo, mirando hacia el horizonte, por si aparece alguna nube, e inmediatamente mover a las ovejas y conducirlas a un lugar seguro donde ellas puedan tomar aguas tranquilas, que no tengan corriente y que ellas no sean arrastradas por esas corrientes o aluviones, ¿verdad? Él las lleva donde hay aguas de reposo. Sin embargo, es imposible para las ovejas descansar a menos que estén libres de 4 cosas. En primer lugar, que estén libres de fricción con otras ovejas del redil, porque recuerden que las ovejas habitan en comunidad y le es muy difícil descansar si tiene problemas, fricción con otra u otras ovejas del redil. También le es difícil descansar si no está libre de moscas y parásitos. Libre de hambre. Yo creo que ni yo puedo estar tranquila, ¿verdad? Sí tengo hambre. Y también se le hace difícil o imposible descansar si no está libre de temor. Ustedes saben, en el desierto hay predadores. Y si ellas no se sienten seguras, libres de temor, es difícil que aunque el pastor las conduzca, ellas puedan descansar. De manera que todas esas son cosas que se añaden al trabajo del pastor y por las cuales él vela de la relación de una oveja con otra, de que su lana esté limpia y de que no tenga mosca ni que tenga parásito. Él las unge con aceite, ¿verdad? De que ellas hayan sido alimentadas, en nuestro caso, con la palabra de Dios, porque muchas veces nuestra desnutrición y nuestros problemas se deben a una baja alimentación espiritual, a que no estamos siendo nutridas con la palabra de Dios, que nos da las armas para nosotros saber cómo conducirnos y cómo llevarnos unas con otras. El Señor, que es nuestro pastor, nos libra de todos nuestros cuidados. Es un cuidado el que Él provee que va más allá del cuidado terrenal, de casa, de vestido o de comida, que va más allá del descanso físico. Es un descanso que nos restaura de adentro hacia afuera. Es un descanso espiritual. Lo primero que hace es que nos pone a cuentas con Dios. Nos liberta del acoso y del dominio del enemigo. Nos da paz y dominio sobre el pecado. Nos hace estar en paz aún con nuestros enemigos. Ni hablar, ¿verdad?, de con nuestros hermanos. Nos da paz en medio de las tormentas de la vida. Y nos da la seguridad de una comunión que no depende de ti ni de mí, sino de Él, de una comunión ininterrumpida con el pastor de nuestras almas. Dense cuenta que todo lo que sucede aquí lo hace el pastor, no la oveja. Él es quien sale a buscar a la oveja. Él es quien cuida de la oveja. Él es quien alimenta a la oveja. Él es quien sana la oveja. Él es quien la cuida de los predadores. Él es quien la restaura. La oveja disfruta de los cuidados de su amante pastor. Y dice el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La Nueva Traducción Viviente, voy a buscarla rapidito, lee de la siguiente manera. No sé por qué no lo anoté aquí, Salmo 23.
Me gusta muchas veces la manera en que esta traducción, como ya ustedes habrán visto, plantea, ¿verdad? Dice el verso 3 en la Nueva Traducción Viviente: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Eso sí que está bueno. Vamos a leerlo otra vez. Dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Súper interesante ese versículo. Aquí la palabra confortar es la palabra hebrea shuv, que significa retornar, regresar, restaurar. Se refiere a la acción del pastor que trae una oveja de vuelta al redil. Cuando una oveja se extravía, entra en pánico, ¿verdad? Como que nos suena muy común eso a nosotras, ¿verdad? Entra en pánico, se pone nerviosa y empieza a berrear, a emitir sonidos, lo cual le manda una señal al enemigo de nuestras almas. Sabe que estamos en problema y él se aprovecha, ¿verdad? Eso le manda una señal a los predadores, que le deja saber que hay una oveja que está sola, que hay una carnada, que hay una oveja en problemas, que está en peligro y con miedo. Y cuando ellas se extravían, el amante pastor inmediatamente la busca y la trae de regreso al redil. No es cierto que le rompe la pata. Yo una vez escuché eso, yo no sé si a ustedes le habrán dicho eso, pero yo investigué y eso no es cierto. Si la tiene rota, obviamente la pone sobre sus hombros. Si ella está muy asustada, la pone sobre sus hombros. Pero él no le rompe expresamente la pata, de que para que no se vaya. Me dijeron a mí una vez hace mucho. Imagínense lo que pesa una oveja. Y si le da otra con extraviarse en esa misma manada, ¿qué hace el pastor? ¿Cómo defiende a las demás, aún teniendo la vara y el cayado, si él deliberadamente le rompe la pata? La idea es que él la vuelve a conducir, ella sobre sus pies, o él cargándola, pero con sus patas buenas, de nuevo al redil. De manera que él la busca y la vuelve a ubicar en la senda correcta, junto con las demás ovejas. Así también, cuando nosotros andamos errantes, extraviadas, frías, nuestro buen pastor nos trae de nuevo al redil junto a nuestros hermanos y nos sitúa en el estándar de una relación correcta con él. Restablece esa comunión dañada, marchitada, y nos restablece a una comunión diáfana con él. Y esto el pastor lo hace. No es porque yo soy bien buena. No. Ay, porque yo sirvo mucho en la iglesia. No. Porque mi mamá es creyente y es fiel. No. Dice la porción que él lo hace por amor de su nombre. Y eso es importante. Porque muchas ovejas se creen que ellas son merecedoras. Porque se portan bien. Como en la parábola del hijo pródigo. Una se fue. La otra permaneció. Pero ese corazón estaba bastante incorrecto, ¿verdad? Entonces, él lo hace, él la busca, él la trae, él la restaura, la comunión con él, por amor de su nombre. El pueblo de Israel es una comunidad de honor y vergüenza. Y pensé mucho en nuestra cultura latina. Obviamente, tenemos unos principios, aún los no creyentes, los inconversos de hasta hace un siglo atrás, judeocristianos, valores y principios judeocristianos. Y esos principios obviamente son bíblicos y tienen que ver con una cultura de honor y vergüenza.
Mi mamá, si yo hacía algo malo, algo indebido, ciertamente ella se preocupaba por mí. Pero ella se preocupaba porque van a decir, porque van a decir que yo esto, que yo lo otro, que yo para aquí, que yo para allí, ¿verdad? Le iba a afectar a ella. Y es que lo que hacen los hijos afecta a los padres, el honor de los padres. Lo que hacen los hijos también trae vergüenza a los padres. Entonces, cuando la oveja se extravía y se pierde, definitivamente, él ama a la oveja, él dio su vida por ella, como también la dio y la dieron sus padres y la darían sus padres. Pero lo hace por amor de su nombre, por traer honra a su nombre. Él no compromete su nombre, su buen nombre. Dice la Nueva Traducción Viviente, aquí, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Es que en nuestros países los apellidos son tan importantes, porque usted dice, ¿de qué familia tú eres? Y por el apellido ya la gente sabe tu pedigrí. Traemos honra o deshonra al nombre de nuestra familia. Bueno, Dios no compromete su nombre. Él da honra a su nombre. Por eso David le decía, porque van a decir que tu pueblo. David decía en uno de los salmos, me preguntan, no van a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Dios no compromete su nombre. Y en Números 6, del 22 al 27, en la oración sacerdotal, me gusta como dice allí, como lee allí la nueva, la Reina Valera, pero del 77. Oigan cómo dice, lo imprimí. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre de Dios está sobre ti y sobre mí. Dice el versículo 27 del número 6, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Nosotras somos portadoras de la gloria de Dios. Debemos procurar ser una poesía que traiga honra y gloria, un poema a su nombre, como también nos dice, ¿verdad? En Tito 2. Que insistamos en la buena doctrina, que seamos maestras del bien. Todo eso con el objetivo de traer gloria al nombre de Dios. Fuimos creadas para la alabanza ¿de qué? De su nombre. Entonces, el pastor no nos busca porque yo soy muy bueno, yo ofrendo mucho en la iglesia. No me busca porque yo hago muchos favores, o porque, ni siquiera porque me porté muy bien, aunque eso le agrada sobremanera a Dios, definitivamente. Pero aún la oveja más rebelde, Dios busca por amor de su nombre y la trae de nuevo al redil. Dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oh, es que el pastor nos rodea. Su presencia nos envuelve. Él va, o no iba con él, con el pueblo de Israel, por el desierto, por detrás, por delante. Luego en el tabernáculo habitaba en medio de ellos. Ahora en la nueva dispensación de la gracia, en el Nuevo Testamento, Él habita en nosotras. Es que su amor nos envuelve, su amor nos rodea. Es la clase de amor que el buen pastor tiene para con su pueblo, tiene para con los suyos. Su presencia nos rodea. Y aquí habla más acerca del terreno, del desierto, ¿verdad? Algo importante a saber que, bueno, obviamente en Palestina hay muchas montañas y que cuando ellos llevan, qué pena que no podía tener las vistas, si uno viera una foto,
de allá, ¿no? Sobre todo de toda la parte del desierto del Negev y todo eso, uno viera las montañas en pendiente, pero como con muchos caminos, muchas hileras, así como con muchas rayas. Esas son las rayas que los pastores a través de los tiempos han creado en su ir y venir con las ovejas. Bueno, en el desierto hay cañones, no cañones de guerra, sino cañones, hendiduras y valles, ¿verdad? Y no hay manera de llegar a donde ellos van a buscar pastos, si no es atravesando esos valles. Entonces, si nos vamos al sentido literal del Salmo, no está hablando de la muerte, aunque se aplica. Está hablando de los caminos que ellos recorren en el desierto en busca de alimento y en busca de agua. Al igual que tú y yo en los caminos de la vida, recorremos muchos caminos en los cuales nos encontramos en valles, en medio de paredes, ¿verdad? Estrechas, caminos oscuros, dificultades, tempestades. Y no hay otro camino para llegar del otro lado que atravesando el valle. De manera que el valle no es un lugar donde nosotros nos quedamos a acampar. No es un lugar donde nos quedamos estancadas. Es un lugar de paso. Es un lugar de paso para llegar a nuestro destino. Y el pastor conduce sabiamente a sus ovejas por esos valles, teniendo el cuidado con su vara y su cayado de infundirle aliento a la oveja. El pastor conoce el camino, él conoce el terreno, él sabe que hay predadores, él sabe que hay peligros. Y él va con su vara y su cayado. La vara y el cayado en algunas ocasiones pueden ser dos instrumentos separados, como la macana del policía y luego una vara. En el caso del pastor, o comúnmente para los pastores, ellos empleaban una sola, ¿verdad? Que tenía ambas cosas, un palo grueso con el cual pueden ahuyentar y dar, ¿verdad?, a los predadores, a los animales, pero también el gancho con el cual pueden alar a la oveja que se está como que alejando, yendo del camino, que se va a ir por un derricadero, un despeñadero, ¿verdad?, que quizá va a doblar por el camino donde no debe o que resbala. El pastor la puede alar. Andar con un pastor que esté equipado, que tenga el poder para protegerla de todas esas dificultades, de las inclemencias del tiempo, trae paz y seguridad a las ovejas. No entran en pánico. Bueno, tú y yo tenemos ese mismo pastor. Nuestro pastor es todopoderoso. Nuestro pastor conoce el camino. De hecho, él es quien lo ha trazado, porque él ha preparado de antemano un camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas. Eso no implica, y esto es importante notarlo aquí, que el pastor, porque no sabemos, nos libra de todos los peligros. No, hay que atravesar el valle. Atravesaremos valles y dificultades, hendiduras. Habrán corrientes de aguas fuertes que un pastor apercibido se dará cuenta e inmediatamente irá moviendo a su rebaño. Yo creo que ustedes saben mucho de esto porque las madres siempre tienen que ver mucho más allá, ¿verdad? En el cuidado de los hijos. Mi abuela veía hasta por la espalda. Yo recuerdo cuando era niña y jugaba con ella y yo iba a hacer algo y yo sabía que me estaba mirando. Entonces yo lo hacía al pasitico, y que pensando que no me iba a ver y me decía, Violeta, las madres lo saben todo, ¿verdad? Nuestro pastor sabe más que las madres. Ve más que las madres, puede más que las madres y nos ama aún más que nuestras madres. ¿O no fue el mismo salmista que dijo, aunque padre y madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá, él estará conmigo? Así que a través de los valles de la vida que tú y yo enfrentaremos, los enfrentaremos y los atravesaremos. Pero la bendición es saber que la compañía del pastor está con nosotras. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Oye bien, cuando pases. Y si por los ríos, no te anegarán.
porque yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Y Él estará y está con nosotras todos los días. Esa es su promesa. Él lo hace por amor de su nombre. Él no se va a ningún sitio. Él está continuamente contigo y también conmigo. Su vara y su callado nos infunden aliento, ¿verdad? Y dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bueno, para algunos aquí hay un cambio en el Salmo, donde vemos que del 1 al 4, bueno, en realidad el pastor está presente del 1 al 6, pero algunos sugieren que del 1 al 4 está la figura del pastor y que a partir del 5 al 6 se introduce la figura del anfitrión, ¿verdad? Bueno, nuestro pastor es un anfitrión. Él va a presidir las bodas del Cordero. Él ha ido a preparar lugar para que donde Él esté, nosotras también estemos. Él nos va a llevar a la mansión celeste, a morar eternamente con Él. Él es el anfitrión. Él lo tiene todo dispuesto y preparado de antemano. Nada le va a coger de última hora corriendo como nos pasa a nosotras, ¿verdad? Entonces, Él adereza mesa. La mesa es símbolo de familiaridad, de comunión, ¿verdad? ¿Quién uno invita a su casa? Sino personas cercanas, personas que uno ama, personas de su intimidad. Por todos los lugares por donde nosotros miremos este salmo, se nos reitera la presencia, la compañía y la comunión de Dios con nosotras, ¿verdad? Él nos sitúa en una posición real, o es que tú y yo no somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos unge con su espíritu. Y ahora podemos decir que tenemos la mente de Cristo. Él vive en nosotros, somos la habitación de Dios. Somos morada de Dios en el espíritu. Él nos unge con su espíritu y nuestro corazón rebosa de paz, rebosa de gozo, rebosa de seguridad. La seguridad que solo nos puede brindar y que nos brinda nuestro amante pastor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A veces yo escucho hermanos orar, Señor, quédate con nosotros. No quisiera ser ofensiva, pero el Señor dice aquí que el bien y la misericordia, ¿y quién es el bien y la misericordia? Sino el pastor, nuestro buen y amante pastor. Él ha dicho, nunca os dejaré. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios nos acompañará siempre. Estará siempre con nosotras. No hay un momento donde nosotras nos veremos desprovista del cuidado, de la compañía y del amor de nuestro amante pastor. Porque Él nos ama mucho más que nosotras a nosotras mismas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la presencia de Jehová, en la compañía de Jehová, moraré por largos días. El Salmo 23 nos presenta, si se dan cuenta, el Evangelio, a pesar de estar en el Antiguo, ¿verdad? Conocido como la ley. En primer lugar, nos presenta el pastor que su vida dio por las ovejas. En segundo lugar, nos muestra que todo lo que hace y todo lo que da al pastor es por gracia. No es por mérito, no es por obra, para que nadie se gloríe. Lo hace por gracia, sin la participación en ningún punto de la oveja.
sin que la oveja tenga que hacer nada. La obra de salvación es de Dios de principio a fin. Él es el autor y consumador de nuestra fe. De manera que el Salmo nos presenta primero al pastor que su vida dio por las ovejas. En segundo lugar, nos muestra que todo lo que hace, ha hecho y hará el pastor es única y exclusivamente por su gracia, sin la participación de nuestras obras, sin la participación de las ovejas. Nuevamente, Él es quien cuida, Él es quien provee, Él es quien guía, Él es quien restaura, ¿verdad? Él es quien salva y lo hace no porque yo haya hecho muchas obras o yo nunca haya faltado a la iglesia, como ya hemos dicho. Lo hace en honor a su nombre, por amor de su nombre, por traer honra a su nombre, ¿verdad? En tercer lugar, quien tiene a este pastor tiene el perdón para cada pecado de su vida. Tiene misericordia en toda disciplina. Tiene dirección en todas sus encrucijadas. Tiene luz en cada valle de sombra oscura. Tiene un refugio en cada tormenta. Y tiene gracia sobre gracia. Ay, 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 qué bueno que yo tengo ese pastor. ¿Lo tienes tú? ¿Conoces tú a este pastor? Si no lo conoces, te invito a que te acerques a alguna de las hermanas y le digas que tú quieres conocer más íntimamente, no de nombre, sino personalmente al pastor que en este salmo tiene una relación personal con cada una de las ovejas que componen su redil. El pastor está en control de la totalidad de la vida de cada oveja, de la vida del creyente, de la vida tuya y mía. Él es quien nos busca, Él es quien nos guía, Él es quien nos alumbra, nos alimenta, nos cuida, nos retorna al redil, preserva nuestra vida. Porque yo no soy quien guardo mi salvación. Ni yo inicio la salvación, ni yo la mantengo, ni yo incido en ella. Yo la acepto y porque soy salva, vivo en total agradecimiento al pastor que su vida dio por mí. Él es el amante pastor que dejando las moradas celestes, como dice aquel himno, vino para rescatar al vil y perdido pecador. Y aún más, nos invita a la mesa con él. Nos invita a participar de la comunión íntima con él. No una vez al mes, no una vez al año, no una vez a la semana, cada día. Él quiere tener un encuentro contigo y conmigo a través de su palabra. Él nos quiere pastorear. Él quiere que cada una de nosotras conozca cada una de las facetas que componen su nombre. Que le conozcamos en intimidad. Y nos asegura que ni una de ellas se perderá. Porque su Padre, que es mayor que todos, se las ha dado a él y le pertenecen. Él las llama y ellas escuchan, oyen y reconocen su voz. Porque él es el pastor del redil, él es la puerta del redil. Él es el pastor de las ovejas. De manera que ese pastor que murió en la cruz del Calvario como el cordero inmolado, es el mismo pastor que regresará en gloria a buscarte a ti, a mí, a buscar a su pueblo para llevarnos a morar ciertamente con él, en donde el bien y la misericordia jamás se apartarán de cada una de nosotras. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Espero que el Salmo les haya hablado, les haya ministrado y les recuerde en visión, en vista, en virtud de quien es el pastor,
el valor que le adjudica a cada una de sus ovejas, porque tú y yo llevamos su nombre. Hemos sido bendecidas con su nombre.